Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional. Volvemos a abrir el espacio en blanco en esta segunda hora. Los saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5. Saludos también para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos el programa más, dicen, descargado de esta casa y dicen de la radio. Y saludos a todos los que en 111 países, esto lo tenemos controlado, nos escucháis a través de la radio online. Saludos desde España, un placer que estéis ahí. En esta hora hay un montón de temas, entre ellos ese invitado que habéis estado escuchando, que va a contestar alguna de vuestras preguntas. Pero antes, la siguiente cita del Espacio en Blanco, y no os perdáis toda la segunda hora que viene con temas interesantes. Esa va a ser el lugar donde vamos a estar y ahí queremos veros dentro de un poquito. Próxima cita, primera cita del Espacio en Blanco en este 2016 recién estrenado en Mazarrón, Murcia, otro de las citas que van siendo clásicas ya en nuestra trayectoria. Nos ponemos en contacto con su organizador, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Feliz año, no te lo había dicho. Pues muy bien, muchas gracias igualmente. Bien, ya sabes que a esta altura... Recta final casi ya del momento del Congreso, ¿verdad? Claro, por eso te decía que ya estamos prácticamente en la recta final y ya lo que nos queda, nosotros ya poco tenemos que hacer. Ya es las pocas plazas que quedan, que la gente las termine de adquirir y nada, en 3 semanas, 4 semanas nos estamos viendo ya ahí todos. Perfecto, Congreso de Mazarrón, días, vamos a poner fechas ya. Claro, se celebra el sábado 20 y el domingo 21 de febrero de este próximo, estamos a un mes prácticamente. 20-21 de febrero, ¿lugar? En el Centro Cultural de Mazarrón. Centro Cultural de Mazarrón. ¿Interviene el ayuntamiento? Claro, el ayuntamiento, sin él sería imposible, como bien sabes, porque tú también eres parte de este congreso. El ayuntamiento es el que se hace cargo de los gastos de poner el centro y por eso nosotros podemos, la poca cuota que se pone a la gente que está ahí de oyentes va directamente a parar a la cuenta corriente de Aspadén. Vale, es por darle el mérito que se merecen, que hay ayuntamientos que todavía sigan apostando por la cultura, este tipo de cultura también, es para hacerlo, para realzarlo. Déjame que ponga un poquito de música. 20-21 de febrero, Centro Cultural de Mazarrón, organizado, patrocinado por el Ayuntamiento de Mazarrón, ahí os esperamos. ¿Y qué personajes va a haber? ¿Qué invitados tenemos? Pues tendremos a Elena Merino, que nos hablará de los psico-killers españoles. Tendremos a Carlos Canales, que nos va a hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante, más allá de la ecúmene, el nacimiento de la imagen del mundo. Tendremos también a Paloma Navarrete, distintas fronteras y otras realidades, a Vicente Casaña, el universo se refleja en tu alma, a Jesús Callejo, las 12 puertas del infierno, y usted, el señor Miguel Blanco, que según me cuenta y me dice, nos hablará de chamanes y magia. Eso. Luego, como bien sabe, este año tenemos un par de eventos más, una investigación que se va a exponer por primera vez y se va a hacer pública de un edificio emblemático de ahí de Mazarrón del siglo XVIII, y Jorge Sánchez pues va a proyectar el documental película ese que yo sí he tirado 4 años haciéndolo, Documento OVNI, una historia de evolución. Y cómo no, antes de que se me pase, por la noche, sábado noche, Espacio en Blanco, pues se hará desde allí. Yo creo que el evento más no se le puede pedir. Una nueva oportunidad para vivir el misterio, 20 y 21 de febrero, dentro de nada ya, en Mazarrón, con un montón de buenos especialistas, y aún quedan muy pocas plazas, pero quedan, ¿verdad? Sí, todavía quedan unas poquitas, hay que darse muchísima prisa. Quedan una 20 de plazas, no queda más. Esas son las que hay. Por desgracia, pues no tenemos más capacidad. Así que el que esté interesado, rápidamente, que entre al Facebook del Congreso, que entre a la web del Congreso. Dinos direcciones para que lo puedan hacer. Direcciones. El Facebook del Congreso es Congreso Más Allá. ¿Cómo? La web del Congreso, www.congresomasallá.com, y la web del Ayuntamiento, pues www.mazarrón.es. Allí van a encontrar pues toda la información que se precise. Y si tienen algún tipo de duda,
y quieren que se la solventen rápidamente, un email al Congreso, a congreso@mazarrón.es, y automáticamente le contestarán y le sacarán de todo tipo de dudas. Perfecto. Aún quedan plazas, así que daos prisa, y os queremos ver, y todo lo que se recaude es para una asociación Aspadén. Motivos solidarios, ¿verdad? Sí, y además este año, para todavía meter más carne en el asador, tenemos que Juan José Benítez va a donar unos libros firmados y dedicados de su puño y letra, pues para que Aspadén también pues haga una pequeña rifa o algo, no sé cómo lo harán, y el poco dinero que se obtenga, será más simbólico que otra cosa, pues también vaya para sus maltrechas arcas. Es decir, aquí todo el mundo apoya, Miguel. Ojalá sea mucho, un regalo de lujo. Gracias, Antonio, nos vamos viendo enseguidita. Aprovechar esa oportunidad de la nueva cita del Espacio en Blanco en Mazarrón, en ese congreso Más Allá. Fuerte abrazo, te veo prontito. Pues sí, muchas gracias y nos vemos enseguida. Un abrazo. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero. Estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Tuve la oportunidad en un ritual de verme cara a cara con un diablo. Nombre: Miguel Blanco. ¿De qué se le acusa? De recorrer el mundo en busca de misterios. Un anciano, tenía increíbles poderes, era un sanador. Ha dado 7 veces la vuelta al mundo. Perdió mitad del desierto Natar, en Mauritania. Historial clínico. Experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales, plantas de poder. Yo tuve la oportunidad de conocer a un nubio de los que vivía allí. ¿Cómplices? Cientos, miles. Monjes, chamanes, brujos, dioses. Me enseñó un poco los secretos, ¿no? Puede oírnos. ¿Qué delito ha cometido? Secretos. Tienes secretos. Pues aquí es donde va a empezar a contarlos. No es fácil sentar a Miguel en el sillón del entrevistado, pero cuando le dijimos que eran vuestras las preguntas, las de los oyentes del Espacio en Blanco, accedió gustosamente. Y es que han sido muchísimos los mensajes que nos habéis mandado pidiendo una segunda entrega de esta sección, que hoy, de nuevo, hemos tenido que invitar a Miguel a que ocupara el lugar del invitado. Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Raro aquí en este sitio, ya sabes, no me gusta mucho, pero bueno, los oyentes son los que mandan. Ya, pero tú eres consciente de que llevar más de 30 años haciendo radio y dedicado al mundo del misterio despierta en los oyentes curiosidades de todo tipo. Supongo, ya me llaman leyenda, que yo no sé si es bueno o malo eso, ¿sabes? De ser una leyenda, pero bueno, es pues en mi vida, ¿no? Toda la vida dedicado a esto porque me gustaba y la vocación, y han pasado como un suspiro, los 30 y tantos años. Entonces, ¿estás preparado para responder? Siempre. Vamos a empezar yéndonos a la Orotava, a Tenerife, con una pregunta que nos formula Francisco Castro. Él quiere saber si alguna vez te has tenido que enfrentar a llamadas anónimas, a mensajes o a fenómenos paranormales que te hayan hecho abandonar una investigación por considerarla peligrosa. No, algunas veces sí hemos sentido avisos de supuestamente desde más allá cuando te metes a hacer cosas, ¿no? Como te dicen, cuidado que estás haciendo cosas que no debes, pero eso te da todavía, a mí me da todavía más marcha, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Córdoba estábamos investigando una cosa para televisión en unos cortijos donde había habido muchos suicidios, ¿no? Y de repente te encontrabas cosas, entrabas a un lugar, una sala que estaba vacía, no había nada, volvías a entrar y te encontrabas un objeto sin que nadie hubiera entrado, ¿no? Y era un objeto que llamaba la atención, nada bonito de ver, digamos, ¿no? En la siguiente, como no hacías caso, había un ruido o alguien sentías que te tocaba la espalda cuando no había nadie, ¿no? Entonces decía, esto se está poniendo complicado, ¿no? Pero todavía nos daban más ganas para seguir investigando y seguir estando. Es decir, que lo de más allá nunca nos ha parado, ¿no? Hay que tener más miedo a los demás acá. Recuerdo algunas veces cuando tocábamos temas hace muchos años que nos decían, nos llamaban de determinados lugares y decían, Miguel, estáis hablando de cosas que no debéis. Eso sí que da miedo, esas llamadas. Héctor José Sánchez quiere que le cuentes lo que te sucedió cuando estuviste en el Crac de los Caballeros, que es un castillo que está en la actual Siria, y que nos hables un poco de este lugar tan especial. Crac de los Caballeros es el último reducto que tuvieron
los caballeros templarios junto a San Juan de Acre, ahora está en Israel, y Creu de los Caballeros está en Siria. Es un castillo increíblemente gigante y era una fortaleza donde, como te digo, fue el último reducto donde aguantaron los caballeros templarios. No sé cómo estará ahora. Tengo algunos amigos que vivían por ahí, ¿no?, que me han contado noticias sabemos lo que está pasando en Siria, ¿no?, de Alepo y de lugares increíbles, ¿no? Y creo que este castillo también le ha tocado lo suyo, ¿no? Estábamos ahí, estábamos solos, era una época que tampoco había nada de turismo en la zona, íbamos con unos cuantos amigos sirios y yo me fui a pasear por la parte de abajo donde estaban las caballerizas. Yo tenía una cámara digital, esto no ha sido hace mucho tiempo, es decir, ya había cámaras digitales, no tan desarrolladas como ahora, y estábamos haciendo fotografías y de repente yo vi por el rabillo del ojo algo que se movía. Yo estaba solo en la parte de abajo, ¿no? Y lo pude diferenciar como si fuera un caballero, ¿no? Entonces instantáneamente tiré 2 o 3 fotografías y ¿sabes lo que salió? Uh-huh. Aparte de una luz increíble, había unos arcos muy bonitos y entrada de rayos de sol, ¿no? Sale la figura de un tipo que es un caballero. ¿Un templario? Sí, se podría decir que sí, con la armadura, vestido exactamente igual que en aquel tiempo, ¿no? Un poco borroso, ¿no? Y como movido, ¿no? Es un poco lo que yo he visto con el rabillo del ojo y el sentimiento que yo tenía. Y cuando estaba allá abajo, yo sentía que no estaba solo, ¿no? Que había muchas presencias. Ocurre en todos los lugares donde hay historia, ¿no? Sientes que hay una especie de halo que lo inunda todo, que es un poco el recuerdo o el eco de ese pasado, ¿no? Yo lo sentí allí y de repente pude verlo y pude fotografiarlo, ¿no? Un sitio increíble que espero que no lo hayan destrozado los locos de la guerra, esto que están haciendo ahora ahí en Siria. Carmen Arnaiz quiere que nos cuentes cómo te hiciste guerrero de la luz, Miguel. Bueno, eso lo dicen los demás, yo no sé si lo soy. Hay que hacer una serie de rituales en México con determinados personajes que hay allí. En México funcionan los linajes y entonces hay algunos de ellos, guerreros del arco iris es al que yo pertenezco, que se entroncan con muchas tradiciones y bueno, es como un árbol genealógico que se hunde sus raíces en la tradición más profunda de los mexicas, por un lado, y de los mayas por otro, ¿no? Y yo desde siempre, creo que lo conté aquí, ¿no?, me sentía muy identificado con el mundo maya. De hecho, creo que lo he contado, tenía una bola del mundo, la daba vueltas y la paraba en la selva del Petén, que yo no tenía ni idea dónde era. La selva del Petén está en Guatemala, entre Guatemala y México. Y cuando pude, después de 30 años después de haber hecho eso de pequeñito, haberlo sufrido un shock allí en ese lugar, es muy, muy bonito, ¿no? Y yo sentí que formaba parte de aquello. Y dije, tengo que ahondar más en este tipo de conocimientos, ¿no? Y así fue como me inicié en varios lugares con guerreros del arco iris y guerreros básicamente del arco iris. No sé si somos muy luminosos todavía. Ella quiere saber también cómo lleva tu familia esta faceta tuya de guerrero. Están acostumbrados desde pequeñitos, o sea que tanto mis padres como la gente que me acompaña están acostumbrados. Yo soy siempre muy guerrero, en el mejor sentido de la palabra, muy trasto, muy travieso, muy, muy guerrero. Ángeles Vargas Zúñiga quiere saber cuál es la historia de la obsidiana que llevas colgada en el cuello. No es la única que quiere saber la historia. Vale, cuando te haces el ritual de iniciación, en algunos momentos te regalan un espejo de obsidiana. Es esta piedra que llevo por aquí que suena. Ese cristal de obsidiana o espejo de obsidiana teóricamente sirve para protegerte de energías negativas que te puedan afectar, ¿no? La obsidiana es quizá la piedra más poderosa para reflejar o protegerte de las malas cosas, de las malas influencias. Pero yo creo que te he contado también, ¿no?, que algunos, siempre que hago un ritual, trato de tener uno de estos espejos, porque a mí se me rompen mucho. Se rompen cuando hay algún tipo de ataque. De repente, sin que haya una causa aparente, se rompe como el cristal, ¿no? Se quiebra. Entonces yo tengo varios, o traigo, cada vez que voy a México o voy a hacer rituales, trato de tener varios, ¿no? Pero hubo uno que me llamó especialmente la atención, que creo que te lo he contado, si no lo vuelvo a contar. Uh-huh. Le pedí a uno de los guerreros del arco iris, estábamos en Playa del Carmen, 2.000 kilómetros casi del DF, de la capital de México, y le pedí, allí habíamos estado haciendo rituales y eso, y se me olvidó pedirle en México un espejo de obsidiana. Y cuando llegamos ya a punto de despedirnos a Playa del Carmen, dije, necesito Tosli, se llama conejo, necesito un cristal de obsidiana. Y me dijo, no tengo, los he dejado en México. Dice, pero no te preocupes. Yo iba, ¿no te conté esto ya? A mí sí, pero a lo mejor hay oyentes que no conocen la historia. ¿No te he contado? No, vale, pues no, espera, pon un poquito de música y luego lo cuento. Yo
Llegamos a un hotel, ellos se despidieron, los guerreros se fueron y nadie me conocía en ese hotel, la primera vez que iba, un hotel súper lujo de estos de los que de vez en cuando la vida nos regala. Yo fui a la playa a darme una vueltita y luego me fui a duchar porque veníamos de un viaje de muchas horas. Y me sorprendió ver en la ducha que había 3 toallas y en medio de una de ellas, en la que estaba en medio, tenía un cordoncito, ¿no? Y yo pensé para mí, dijo, vaya hotel, qué detalles tiene, ¿no? Que dejan cordoncitos y todo en las toallas. Estuve duchándome un montón de tiempo y tiré de esa toalla cuando me fui a secar. ¿Y sabes lo que apareció? Un espejo de obsidiana. Nadie sabía, bueno, para mí el impacto fue tan grande que me caí al suelo en la ducha, estaba compartiendo habitación con un compañero, me dijo, ¿qué te pasa, Miguel? Él sabía que yo había pedido ese espejo de obsidiana, le dije, mira lo que ha aparecido aquí. No sé cómo apareció aquella historia. Nadie me conocía, nadie sabía que yo quería un espejo de obsidiana, no había estado en ese hotel nunca. Es decir, que di muchas vueltas racionales para tratar de entender si alguien se lo había dejado, se había olvidado, yo qué sé, pero no había ninguna razón. Al cabo de poco tiempo me llama a todos y me dice, ¿te ha gustado? Y dije, una cosa que no puedo reproducir aquí. Hiciste que apareciera el espejo de obsidiana. ¿Y cuánto tiempo hace que lo llevas al cuello? No, ese lo tengo en casa guardadito porque no tengo ganas de que se me pierda o que se me rompa, ¿no? Imagínate una cosa que de repente aparece, ¿no? Lo tengo cuidadito entre mis pequeños tesoros, ¿no? Pero el que llevas no te lo quitas nunca. Por la noche simplemente. Bueno, pues ya tenemos la respuesta que quería saber nuestro oyente. Nuria Blanco, vamos a ver lo que te pregunta ella. Ella quiere hablar de las regresiones contigo. Te pregunta si has vivido tú en primera persona alguna vez una regresión. Parece mi prima, Nuria Blanco. Sí. Si he vivido alguna regresión. No me he dejado hacerlas, no soy fácilmente hipnotizable, quizá porque ese espíritu que tengo guerrero no me impide relajarme. No, ahora quizá con el paso del tiempo me estoy haciendo más tranquilo, ¿no? Y me dejo llevar más, ¿no? Pero los tiempos en que he tenido experiencia con este tipo de personas o contacto, nunca me he dejado hipnotizar, ¿no? Lo que sí a veces he tenido, como creo que todas las personas, son recuerdos, flashes del pasado. Por ejemplo, estando en Crack de los Caballeros, que te contaba antes, yo sentía que había estado en ese lugar, que había formado parte de ese lugar. Hay otra vocación mía, quizá como la de mucha gente, ¿no? Te sientes templario, ¿no? Hay una faceta de esos personajes históricos que yo llevo muy, muy conmigo, ¿no? Igual que con los mayas cuando estuve allí en alguno de sus templos, ¿no? Entonces hay determinados momentos en determinados lugares que te vienen esos flashes y parece que puedes recomponer un poco tu historia pasada, ¿no? Como los campos de concentración. A mí una cosa que quizás la última vez que me llamó más la atención o tuvo un impacto más fuerte con ese tipo de cosas fue en Mauthausen, en el lugar donde murieron más españoles, ese campo de concentración en Polonia. Sí, en Polonia creo que es. Entonces, de alguna manera eso es como un recuerdo de otra vida anterior. Pero a mí no me importan mis vidas anteriores. Estamos aquí, el aquí y ahora es lo que hay que seguir, ¿no? Pero si quieres hacer o estar atento, de vez en cuando tu conciencia te da avisos, como ecos del pasado que te dan algunas claves de por dónde has podido andar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Matías Gil recuerda con especial emoción, Miguel, el día que comentaste en el programa que un chamán africano te había dado una palabra de poder y te comentó que repitiéndola 3 veces te ayudaría a conseguir lo que deseabas. ¿Recuerdas cuál era exactamente esa palabra? Me la dijo tan bajito. Ocurría en Senegal, en la isla de las Conchas. Al Fayú, me parece que se llama, un sitio increíble. Lo tengo guardado y eso no se puede repetir, ¿sabes? Es una palabra de uso personal intransferible, ¿no? No se puede. Es un poco, lo comentábamos con algunos de los invitados que hablábamos de África, ¿no? Mucha de la gente que se monta en una patera de esas, una canoa de esas y atraviesa el Atlántico o el estrecho de Gibraltar, antes va a ese tipo de brujos. A que le hagan un gris-gris, que es una especie de amuleto que llevas, o a que te dé una palabra de poder para poder, valga la redundancia, sobrevenir a todas las desgracias que te esperan en el camino, o poder sobrellevarlas, ¿no? Entonces a mí me la dejé ahí y bueno, pero no la puedo contar. ¿Pero tienes algún recurso para enfrentarte a momentos difíciles? Siempre primero, cualquier cosa que la vida te pone delante, primero porque tú te la has buscado o lo has generado tú y porque puedes superarla. Entonces, afrontarlo con ganas y con entusiasmo y decían, si la vida te da limones, haz limonada. Es un poco esa filosofía, ¿no? Siempre diciendo adiós, aprieta, pero no ahogues, ¿no? Despacito. Pero la vida te va dando lo que necesitas en cada momento. Mariola Ortiz pregunta que si has tenido experiencias con seres no terrestres. Y si es así, si tienes contactos o mensajes de alguno de ellos.
Mucha gente cree que yo soy extraterrestre, o sea, que los tengo todos los días. No te voy a contar más. No creo que, o sea, no hay nadie que pueda tener en este momento, nadie que esté bien de la cabeza o que tenga un discurso, digamos, lógico, que pueda decir que anda con contactos con seres extraterrestres. No hay pruebas de que existan, no hay pruebas de que hayan venido aquí, aunque hay muchos indicios, y yo creo que es así. Y yo soy el primero convencido desde hace muchos años que estoy diciendo que va a haber un contacto ineludible con esos seres que van a decir: aquí estamos, quizá para salvar al planeta del peor cáncer que es el ser humano, pero no estoy en contacto con ellos ni sé poco de ellos. Yohama López tiene curiosidad por saber más cosas de tu niñez, Miguel. Él sabe que viajaste mucho de niño y que ya entonces comenzabas a ver cosas, entre comillas. Él pregunta si tu niñera te ayudó a comprender lo que te sucedía. No. Viajé mucho, sí. Antes de los 5 años había atravesado 4 veces el Atlántico, algunas de ellas en barco, y no sabes lo que son. 20 y tantos días, sobre todo para mi pobre madre. 20 y tantos días un niño que está aprendiendo a caminar por un barco, subiendo y bajando escaleras con los peligros que hay ahí, ¿no? O sea, imagínate el viaje que le di a mi madre, uno de ellos estando embarazada. La gente que me cuidaba, nunca me dijeron qué es lo que pasaba. Recuerdo que la niñera, el ama de cría que teníamos, que me daba de vez en cuando pecho, era negrita, y cuando yo hacía esas cosas que aparentemente pasaban, ¿no?, salía corriendo y decía: este niño está endemoniado, pero nunca me dijo: oye, pues pasa esto, pasa lo otro. Salía corriendo y se escondía debajo de la mesa para que no verme mucho y que no le hiciera cosas raras. ¿Pero tenía una relación especial contigo? No lo recuerdo como algo muy especial, ¿no? No lo recuerdo. Tampoco fue demasiado tiempo, ¿no? Era yo muy chiquitito, ¿no? No la recuerdo. Tengo un cariño especial por ella, ¿no? Pero no hay lazos como con otras personas. Luego se han forjado. Luis Adán, vamos con su pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia extracorpórea en tu vida? Muchas, varias. Sí. Cuenta quizás pues la más importante para ti. La primera, quizá, entendiendo por experiencia extracorpórea, viajes astrales. Yo leí el libro de Lobsang Rampa, no recuerdo cuál era, si el primero o el segundo, y Lobsang Rampa sabemos, creo que lo contó también aquí, que decían que era un monje y luego se supo que era un fontanero inglés que le dio por escribir y escribió unos libros súper increíbles. Entre ellos, de Lobsang Rampa, el médico de Lhasa se llamaba. Contaba la vida de los monjes tibetanos en el Tíbet, en esa zona, y daba una clave para hacer viajes astrales. Entonces yo el primer día que estaba practicando respiración, relajación, etcétera, me tumbé en la cama, empecé a hacerlo y sentí como que dentro de mí, ¿sabes? La sensación cuando estás mareado en un barco, que sientes que hay algo que se mueve, ¿no? Pero aquello empezó despacito y empezó a acelerarse hasta que... ¿Pero una especie de taquicardia a lo mejor? No, algo que dentro de ti que se mueve. Como si fuera un temblor. Pero todo tu cuerpo, como si sintieras que hay un segundo ser metido dentro de ti o que tu cuerpo no es tu esencia, ¿no? ¿Y eso no te asustó? No, era tan interesante sentirlo y de repente hubo un salto y me vi fuera del cuerpo, arriba de la cama. En ese momento me sentí tanto terror que pegué un salto y volví abajo. Ese fue el primero, ¿no? Cuando pasas esa barrera del miedo y comienzas a hacer viajes, que puedes ir a cualquier sitio que necesites o que quieras, que conozcas o que no conozcas. Y entonces la cosa se empieza a poner interesante. Pero tú por aquella época tenías ya experiencias con la meditación que te ayudaron a entrar en ese estado. Sí. Hay que tener igual que la gimnasia física, ¿no? Un determinado tipo de gimnasia, digamos, espiritual o astral para poder hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo, dominar los miedos. Porque la sensación que sientes de miedo cuando estás fuera, dices: estoy muerto, ¿no? No entiendes qué ocurre, ¿no? Tu percepción es diferente y entonces estás ahí en un estado muy, muy especial. Los oyentes quieren saber, Miguel, sobre una muletilla que tú utilizas a menudo en el programa, y es esta frase de: eso no lo cuentes, le dices a algunos de los invitados. ¿Acaso lo dices porque crees que los oyentes no están preparados para oír determinadas cosas, o dicen es que acaso la cadena no te permite entrar en algunos temas o cuestiones concretas? Ninguna de las dos cosas. Desde siempre, en esta cadena, en esta última época, Espacio en Blanco en Radio Nacional, nunca nadie nos ha dicho qué tema tenemos o no tenemos que tratar, o de qué forma tratarlo o no tratarlo. Absoluta libertad. Cuando yo se lo digo a un invitado, tampoco es porque crea que no lo entienden los invitados, sino, y esto sí quiero explicarlo claramente, porque mucha gente se enfada: no lo cuentes ahora, les digo, espera, no. Es porque tenemos hecho un guión de
una idea de programa, ¿no? De hecho, ahí están tus introducciones, ¿no? Una estructura. Claro. Entonces, a veces los invitados no pactamos, hablamos con ellos, decimos, primera parte vamos a hablar de esto, segunda de esto, tercera de esto. Y algunos de ellos se olvida y de repente lo que íbamos a hablar en la tercera parte lo está contando en la primera. Y entonces yo les digo, espérate un poquito, no lo cuentes ahora, o no cuentes eso ahora, pero simplemente es eso, porque no se adelante a la idea de programa que teníamos, que queda muy bonita con tus voces, con esas presentaciones que haces tan chulas, etcétera. No hay ni una creencia de que los oyentes no van a entender las cosas que contamos, de hecho lo contamos todo, y en segundo lugar nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, absoluta libertad. Pues si te parece, Miguel, vamos a cerrar la sección de hoy con la petición de Isabel Luna. Ella conoce la relación tan especial que tienes con muchos chamanes y te pide que nos obsequies con alguna oración o con alguna frase que alguno de ellos te haya enseñado. Recuerdo una que me llama mucho la atención y me ayuda mucho, que es escucha el silencio, que me dijo un monje Sabinari en la plaza de Katmandú, en Durban Square. Pero quizá la frase que más me ha llamado la atención no me la dijo ni un chamán, ni un maestro espiritual altamente desarrollado, sino un niño en India, que le faltaba un brazo, que era un conductor de rickshaws. Rickshaws es una especie de bicicleta que atrás lleva un carrito que te sirve, el taxi de Oriente, ¿no? Entonces este niño estaba cuento la historia, si te parece. Estaba en la puerta de los hoteles y se dedicaba, bueno, cuando salía un extranjero, a decirle, te llevo, ven, yo te voy a hacer baratito, tal. Entonces yo la primera vez que le vi, no le hice caso. La segunda o el tercer día que lo volví a ver me dio un poco de pena y dije, venga, vamos. Yo pensé que era un niño que captaba clientes y se los llevaba a una persona mayor. Te digo, brazo, le faltaba el brazo, creo que izquierdo. De repente cuando le hago caso y voy con él, le veo que el tipo se va a la bicicleta, se sube a la bicicleta, tenía 8 años así, no llegaba casi ni a los pedales y dije, pero tío, ¿estás loco tú o qué? ¿Cómo me vas a llevar? Y me fui. Al siguiente día me dio tanta pena que dije, bueno, vamos a dar una oportunidad, porque el tipo seguía insistiendo, aunque cuando me iba a pasar agachaba la cabeza porque le debí machacar aquel día, ¿no? Entonces me dejé llevar por yo le dije, quiero conocer la India auténtica, no me lleves a ver. Me decía, te llevo a ver no sé qué monumento. Y dije, no quiero ver monumentos, quiero ver tu casa, quiero ver cómo vives, ¿no? Y el tipo me decía, 8 o 9 años te digo, ¿no? Pero mi casa es muy sucia, ¿cómo vas a venir a mi barrio? ¿No? Te llevo a no sé dónde, verás que es barato, te va a gustar. Y yo insistiéndole, ¿no? Hasta que él aceptó para llevarme a su casa. Recuerdo cuando llegamos a su casa, un sitio cochambroso, una especie de chabola semiderruida, ¿no? Había un anciano medio ciego, y ya me contó un poco la situación familiar. Eran varios hermanos, no recuerdo si 5 o 6, él era el mayor, todos eran más chiquititos, y cuidaba a su abuelo, no tenía padres. Entonces me empezó a contar un poco sus ilusiones, ¿no? Él me dijo que ganaba, no recuerdo ahora, ¿no? Pero imagínate, pues, como 100 euros al mes es demasiado. Imagínate 10 euros al mes. Y que cuando ahorrara hasta conseguir 100 euros, iba a comprarse una bicicleta nueva, porque él trabajaba para un patrón al que tenía que darle la mitad del sueldo. Entonces yo me ofrecía a comprarle la bicicleta. Para mí, en aquel tiempo no tenía mucho dinero, porque viajaba de mochilero, y dije, yo te la compro. Pero para él fue un insulto, ¿no? Pues decía, tengo que ser capaz yo de ganármelo. No puedo permitir que alguien venga y me lo regale, ¿no? Y así transcurrimos, comí con ellos, pasaron un montón de cosas, ¿no? Y le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Y aquí es donde viene la frase que me dejó absolutamente machacado y la llevo encima conmigo, ¿no? Dice, si quieres hacer algo por nosotros, lucha contra aquellos que asesinan las esperanzas. Las esperanzas de la gente como yo, que quiere salir adelante y que no le dejan, ¿no? Y ahí se me quedó eso ahí, marcado para siempre a fuego, la enseñanza de un niño de 9 años en la India, que me enseñó más que mucho. Lucha contra aquellos que asesinan las esperanzas. Si te parece, Miguel, con esta frase tan especial vamos a despedir por hoy tu sección. ¿Te has sentido a gusto? Sí, está bien, podemos repetirlo. Bueno, pues si queréis repetirlo, ya veis que Miguel está dispuesto, que le gusta, se siente encantado con vuestras preguntas, pues tenéis que mandárnoslas a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtv.es o dejarnos un mensaje en el contestador automático del programa, que es el 91-346-1055. También tenemos la opción de las redes sociales para quien las quiera utilizar, en el Facebook de Espacio en Blanco, o si no, en el Twitter, @eBlancoRadio. Gracias, Miguel. Y hasta la próxima. Gracias a los oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amaya, ¿de qué va el viaje esta semana? Que
Déjalo, Javi, que no te lo puedo decir. Pero si esto es una promo. ¿Qué es secreto? Ya, pero yo también soy del programa. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. ¿Nos acompañas? Sábados y domingos a las 4 de la mañana en Radio Nacional de España. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Amigos del Espacio en Blanco, hola, soy Unai. Les mando este mensaje desde esta pequeñita playa en San Francisco, California. No muy lejos de aquí se puede ver la que una vez fue la más infame cárcel de Estados Unidos, Alcatraz. Un saludo para todos y os dejo con el sonido de esta bellísima ciudad, San Francisco. Y 37, 2 y 37 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional y tras ese invitado que se nos ha colado nos vamos a los cielos. Iván Castro, nuestro comandante, nos lleva a descubrir algunos de los misterios que por ahí suceden. No os lo perdáis. Esta música indica que nos vamos a embarcar con nuestro comandante favorito. Llega el momento de ir hacia los cielos a buscar misterios. Ahí está Iván Castro. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues encantadísimo de estar a bordo con vosotros de nuevo. Y yo de que vuelvas al programa. Muchas gracias. En este tiempo hay que decir feliz año, todas esas cosas, pero tú sabes que te lo deseamos cada día del año. Y yo a vosotros también, y de verdad a ver si el 2016 nos trae muchas cosas buenas, y al programa también, por supuesto. Seguro que sí, seguro que sí. ¿En qué parte de España te encontramos ahora? Pues estoy en Málaga, porque estoy aquí con mi empresa, que es malagueña, sí. Y nada, aquí me encuentro al calorcete, además, con muy buena temperatura y súper a gusto. Qué bien, qué bien. ¿Y a dónde nos vas a llevar ahora? ¿Un destino que muchos pilotos temen, por ejemplo? ¿Triángulo de las Bermudas? Exactamente. De Málaga volamos al otro lado del planeta, al Triángulo de las Bermudas. Pues con su permiso, comandante, vamos al avión y déjame que ponga un poquito de música. Vamos. Despegamos rumbo al Triángulo de las Bermudas. ¿Y es verdad o es una leyenda urbana esto de que ocurren muchas cosas allí? Pues la verdad es que tenemos muchísimos sucesos registrados, no solo de aeronaves, sino de barcos también. Y bueno, como nota familiar, yo soy de una familia de marinos mercantes, todos jefes de máquinas de la marina mercante, y mi abuelo, que ha navegado mucho por las aguas del Triángulo de las Bermudas, siempre me contaba de pequeño que sufrían incluso ciertas alteraciones los manómetros de los barcos, etcétera, y que eran totalmente anormales, ¿no? Lo digo como experiencia propia, ¿no? del tema. Es una zona que la tenemos situada, como su nombre indica, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida, y se hizo muy famosa sobre todo por desapariciones de barcos, pero también por ese famoso escuadrón que desapareció entero, el famoso vuelo 19, que desapareció con 14 pilotos en 1945, e incluso el avión de rescate que salió a buscarlos también desapareció en su búsqueda. Todo un clásico. Mira, ahí están sonando las señales de esos aviones desaparecidos en el Triángulo. ¿Los escuchas? Exactamente. Sí, uno de los pilotos, el comandante de aquel escuadrón, antes de desaparecer, dijo por radio: entramos en aguas bravas, nada parece normal. El escuadrón entero desapareció y así nacía la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Pero nos vamos un poquito más a la actualidad, y el 4 de diciembre del año 1970 tuvimos un caso aeronáutico 100% sobre el Triángulo. Sin embargo, nuestro protagonista sobrevivió para contarlo. ¿Sí? Cualquiera puede escuchar en YouTube, por ejemplo, o en Internet, las declaraciones de este piloto, que se llamaba Bruce Gernon,
Y bueno, este hombre con su pequeño avión privado pues sufrió un episodio sobre las Islas Bermudas, ¿no? ¿Y qué? Sí, cuéntanos qué le pasó. Este hombre estaba volando exactamente sobre la zona de Bikini y de repente se encuentra una nubosidad que no estaba pues anunciada en el parte meteorológico del día, y se encontró como una especie de nube elíptica, como si fuera una nube típica de alta montaña, sin embargo sobre encima del mar, con lo cual resultaba bastante extraño, ¿no? Este hombre intentó rodearla con el avión en vuelo, pero por más que intentaba rodearla, al final acabó envuelto en esa nubosidad y se encontró que estaba volando sobre algún túnel con forma de tipo de caverna, como si estuviera volando a lo largo de un túnel, una caverna redonda, y este hombre, Bruce Gernon, ve un claro al final de la zona. Describió el túnel pues más o menos como 1 kilómetro de diámetro que podría tener de extensión, y recorrió dentro de él aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia. Terrible lo que estaba viviendo ahí dentro del túnel, ¿no? Exactamente. Este piloto, Bruce Gernon, de repente sale del túnel y le dice al controlador, le da la posición y le dice que está a 150 kilómetros de Miami. Sin embargo, el controlador, cuando lo va a buscar en la traza del radar, en su pantalla de radar, no lo encuentra. Y de repente el controlador se da cuenta de que este hombre está volando ya sobre la vertical de Miami. ¿Qué me dices? Había avanzado en vuelo una barbaridad en tan solo unos minutos de tiempo, y en concreto el informe nos dio que en 3 minutos exactos de vuelo consiguió hacer unos 200 kilómetros de distancia en un avión que era pues un monomotor sencillo, una avioneta que conocemos todos, y bueno, solo alcanzaba unos 300 kilómetros por hora, y en 3 minutos pues hubiera sido totalmente imposible recorrer esa distancia, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? ¿Un pasillo en el tiempo o en el espacio, esa nube? Exactamente. Podríamos tener un salto en el tiempo, un espacio temporal. Los físicos, los ingenieros, etcétera, calcularon que para hacer esa distancia el avión tendría que haber volado nada más y nada menos que a 3.000 kilómetros por hora, algo totalmente inalcanzable para un avión de esas características, ¿no? Al final, cuando acabó el vuelo, él revisó el avión en la plataforma del aeropuerto, y el avión, el fuselaje alrededor, tenía una especie de neblina grisácea que estaba totalmente pegada a la chapa del avión, como si fuera exactamente una burbuja pegada al avión, ¿no? Le fallaron en ese vuelo las 2 brújulas de a bordo, le falló el sistema eléctrico del avión también, e incluso el propio motor del avión le llegó a fallar por momentos. Qué curioso. ¿Hay más casos, creo que nos quieres contar? Sí, para terminar pues simplemente decirte lo que me comentabas antes. Sí. Se podría hablar de un pliegue espaciotemporal, pero bueno, él dijo que sintió en esa caverna por la que volaba una especie de empujón, ¿no? Al entrar en el túnel, y fue lo más característico del caso. Tenemos muchos casos en esta zona. He cogido los más característicos porque incluso están relacionados con algún avión de España, algún avión de Iberia. ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos un caso el 28 de junio del año 1980. Esto le sucede a un helicóptero con 2 pilotos a bordo como tripulación. Este helicóptero sale de la República Dominicana a las 6 de la tarde, se dirige a Puerto Rico, y a las 8 varias torres de control en las cercanías, por el espacio aéreo donde volaba, captan una transmisión en la que los pilotos dicen que están siendo interceptados por un objeto volador no identificado, un ovni, y que estaban intentando con diversas maniobras deshacerse de él y escaparse de alguna manera. Esto lo recibe en vuelo, recibe el Mayday, se transmite el Mayday 3 veces por la radio, y lo recibe el vuelo de Iberia, el Iberia 976, que se encontraba muy cerquita, responde a la llamada de auxilio. Sin embargo, tuvo 2 o 3 minutos de contacto, apenas los pilotos le comunicaron nada más de la emergencia, y 6 minutos después el helicóptero desaparece para siempre.
¿No se volvió a saber de él? Nunca más, no se encontró ni los restos del helicóptero, ni los restos de los pilotos, ni los cuerpos, ni absolutamente nada flotando en el mar que estuviera relacionado con el helicóptero. Tenemos también un caso, el 26 de marzo del 86, que está todavía pues mucho más cerquita, le pasa a una aeronave privada con un piloto y 5 pasajeros. Y despega este avión con normalidad en la zona también, y aproximadamente en unos 20 minutos de vuelo llama a la torre de control, y cuando faltan exactamente 7 minutos para aterrizar, el avión desaparece a la vista de los controladores, con el aeropuerto a la vista. Desaparece justo además en la vertical de un puerto que estaba pues diseñado para transatlánticos, etcétera, Freeport, la zona de Miami, y el avión nadie lo ve caer en ninguna zona poblada, no se ve caer en el puerto, no se ve explotar en el aire, simplemente desaparece a los ojos de muchísima gente. Iván, es decir, que se siguen sucediendo casos, fenómenos en esa área conocida como el Triángulo de las Bermudas. Exactamente. Rescaté un último caso bastante característico. Hay un montón, de verdad, pero he desgranado los más interesantes. Y otro, el 10 de febrero del 74, resulta que en Cayo Tesoro desaparece otro avión que precisamente entra en una especie de nubosidad también bastante anormal, y ese avión se le ve por testigos entrar en esa nubosidad, y sin embargo no se le ve nunca más salir de aquella formación nubosa. Nunca cayó en la tierra, no cayó en el agua, y nunca hubo absolutamente ningún tipo no apareció nunca ningún resto de ningún cuerpo, de los pilotos, de los pasajeros, etcétera. Nunca más se volvió a saber nada. Qué misterio. Se me ha quedado preguntarte, ¿qué dijeron el comandante de ese vuelo de Iberia, el 976, con el tema del helicóptero? ¿Sabes? Pues la verdad es que no tengo el informe en sí, pero bueno, la comunicación apenas duró 5 o 6 minutos, simplemente ellos hacían continuas llamadas de auxilio, que por la frecuencia pues de radiotelefonía internacional es el famoso Mayday, que se dice 3 veces seguido del código de vuelo, y los pilotos de Iberia simplemente podían gestionar esa llamada y transmitírsela a su vez al controlador de turno por si no le llegara ese mensaje. No sabemos lo que se preguntó la tripulación de Iberia, pero desde luego me imagino que se habrán quedado bastante sorprendidos. Sorprendidos, sí, señor. ¿Tú has volado alguna vez por la zona? ¿Pilotando no, tú? Como pasajero sí, como piloto no. Vale, pregunta que te hago, pregunta estúpida seguramente por mi parte. No. ¿Sentís la densidad de las nubes cuando paséis por mucha nube? Es decir, como si tuvieran densidad. No es habitual, salvo que esa nube sea una formación tormentosa y tenga actividad adentro. Entonces sí notas como el vuelo pues es más pesado, el avión se tambalea más, pero volar dentro de la nubosidad es volar como dentro de vapor de agua, y no frena para nada el avance del avión, no hay ninguna sensación anómala y no debería de influir en el vuelo de ninguna manera. Misterios que siguen vivos. El Triángulo de la Bermuda todavía hace desaparecer barcos y aviones. Nos lo contó nuestro compañero, el comandante Iván Castro. Iván, muchas gracias. Forma de contacto contigo para que te sigan mandando casos, diciendo cosas, metiéndose contigo algunos compañeros, aunque sabemos que lo escuchan muchos pilotos de Iberia, de Europa, de montones de compañías, sabemos que nos escuchan, ¿verdad? Sí, pues sí. Me podéis escribir a Iván cpmisterio@yahoo.es, y me podéis seguir también por el Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, por el Twitter, @IvánCP25, y luego ya sabéis que cada semana pues publico mi artículo en mi sección de Misterios Aéreos en www.informeinsólito.com. Y de vez en cuando se acerca al espacio en blanco para llevarnos volando a esos cielos de misterios. Feliz año 2016, que sigamos viéndonos volando mucho, comandante, y te deseo todo lo mejor para ti y tu gente. Para vosotros igualmente, y estoy súper orgulloso de pilotar con vosotros a bordo. Y nosotros de que nos lleves. Fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En
en Radio Nacional con Miguel Blanco. El misterio continúa. Tres y 51, 2 y 51 en las Islas Canarias. Esta música nos trae en los misterios del espacio, otros misterios más cercanos, a hablar con Ibrahim Soleimán, que acaba de llegar del Cairo. Buenas noches, Ibrahim. Hola, buenas noches, Miguel. Yo quería que vinieras al programa. Bienvenido, gracias por estar en España con nosotros. Muchas gracias. Porque quería darte de nuevo, no sé si te lo hice públicamente, las gracias por todo lo que hiciste para hacer ese programa especial que hicimos desde Luxor, que dicen que fue histórico. Hombre, sí. Fue histórico. Con muchísimo esfuerzo. No podemos contar lo que nos pasó por ahí. Cesárea ha sido. Sí. ¿Qué comentarios ha habido en Egipto de ese programa que hicimos allí? Pues la verdad que esto era un esfuerzo de mucha gente, sobre todo... Básicamente vosotros, hay que decirlo. Bueno, pero... Había más gente detrás, sí, ¿eh? Más gente, muchísima más gente. Ha sido un trabajo de mucho tiempo. La verdad que todos con la ilusión de hacer una cosa distinta, sobre todo a los amantes de Egipto. O sea, transmitir el misterio, el cariño, la seguridad y la hospitalidad de que tiene la gente allí en Egipto. Ha sido curioso porque acabamos de regresar de allí y lo que uno cuenta cuando regresa de Egipto dice, no es como me habían contado, y los árabes son gente sobre todo súper hospitalaria. Eso, quizá hay intereses ahora, se lo tenemos que haber preguntado a Eric Fratini, aquí ahora en nuestro mundo, de que haya esa mala idea acerca de los árabes, ¿no? Sí. Bueno, por no entrar en política, vale, no vamos a entrar ahí, no... Otra pregunta que hacían también, los egipcios, ¿sabéis lo que tenéis? Ese inmenso potencial en los templos, esa magia, ese poder. Mira, es lo que estuvimos comentando hace un momento. Egipto son dos viajes que se hacen. Un viaje para el típico turista que vaya a sacar un par de fotos y madrugones y un poquito de calor. Y bailar en el barco, esas cosas raras que bailan, ¿no? Eso. Poner las chelabas, como se dice. Y otra cosa, otro tipo de viaje es ir a vivir un sueño. Que la mayoría, o sea, gracias a Dios que toda la gente que me he encontrado durante muchos años en mi vida, lo que hablaban, o sea, la típica frase dice, es el sueño de mi vida, ir a viajar a Egipto. Y de hecho yo leí un artículo muy curioso y muy llamativo que se llama Ni se te ocurre viajar a Egipto. Ni se te ocurre viajar a Egipto si eres un turista que vas allí a sacar un par de fotos. Egipto no es un destino para eso. Egipto es un destino que vayas a vivirlo, a sentirlo, disfrutarlo y que se te quede en la mente. De otros muchos viajes que vas a hacer, Egipto es uno de los viajes que se queda por ahí el resto de la vida. Qué bonito ir a hacer realidad un sueño. Un minuto. Hablábamos de cosas que habían pasado en la Gran Pirámide y tú decías que había otro lugar súper misterioso que es el Templo de Abidos. El Templo de Abidos. Es un templo, vamos a ver, Egipto, los templos de Egipto, porque durante el viaje, según lo corto o lo largo que se hace, pues puedes visitar menos o más cosas. Pero cada templo, pues considéralo un espíritu, una sensación, una experiencia distinta, y tiene que ser distinta. Si no es distinta, pues entonces no lo estás viviendo bien el viaje. Y yo creo que uno de las experiencias que hay que vivir en Egipto es el Templo de Abidos. Es muy poderoso. Contabas que un compañero tuyo que se quedó solo, egiptólogo, que estaba leyendo los jeroglíficos, le dijo... Vamos a ver, a nivel... Breve, que nos tenemos que ir. Sí, ahora mismo. A nivel histórico y misterioso, yo creo que el Templo de Abidos es uno de los templos que queda muchísimo por descubrir, de los que no se habla mucho. No sé si no interesa hablar mucho de ello o no, pero este templo, hay gente que les han echado, bueno, no hablo de personas, que les han echado, gente que han ido... Seres invisibles. Claro, que han ido a descubrir cosas y a leer cosas y a traducir textos y les han tenido que echar porque, claro, hay unos secretos que no se tienen que revelar todavía.
muchas cosas quedan por descubrir de Egipto. Te vuelvo a dar las gracias, que sigamos viajando, Ibrahim. Bienvenido a España. Es un país seguro para... Tienes oportunidad de decirlo, invitar a nuestros oyentes a que vayan a Egipto, que no es tanto como cuentan en cuanto a seguridad, que es un sitio súper tranquilo, ¿verdad? Vamos a ver, Egipto ha sido y seguirá siempre un país seguro, sobre todo por su gente, por la gente. Espero que la gente pueda disfrutar de este viaje, que es una experiencia que merece mucho la pena vivir, y gracias a ti, porque de verdad, o sea, una de las pocas personas que yo he visto que está, vamos, yo creo que te tienen que dar el pasaporte egipcio ya, pero ya. Por culpa tuya, gracias, Ibrahim. Ibrahim Solimán, nuestro embajador en Egipto, las gracias por ese esfuerzo que hicieron en ese programa especial. Y hablamos con Rosa, nuestra compañera. Volvemos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio 1 y Radio 5, en Radio Nacional. Saludos para todos los que nos escucháis en directo a estas horas, y saludos, sabemos que hay en 111 países al menos en el mundo, son unos cuantos, nos escucháis, saludos desde España, ojalá os llegue este calor, en México también nos están escuchando. Bueno, ahora sí. Quiero mandar un saludo muy rápido a Richard Sarkin, que es el responsable que nos conectó, a Betty Vázquez, a una gran guerrera que está peleando por la tierra también, nombrada Yara, que es de Cancún. Entonces agradecemos a Guillermo mucho también. A Guillermo, sí, que esta gente se necesita en este planeta. Gente guapa que nos escuchan. Con corazón de guerreros. Pues eso, saludos a todos los que estáis ahí en cualquier parte de España. Ojalá os llegue un poquito de este calor de aquí en nuestro estudio en Madrid. Y saludos a todos los que a lo largo de la semana nos descargáis, haciendo que seamos el programa más descargado de la radio. Un placer que lo hagáis. El Espacio en Blanco en Radio Nacional. Y después de los saludos vamos a hablar un poco de esa tierra donde estáis. Luego me sigues contando, aquí mientras estábamos en micrófonos cerrados, estabas contando cosas con los invitados que tenemos, ¿no? Del corazón y no sé qué. Riviera Nayarit, qué lugar tan increíble, ¿verdad? Y qué poco conocido, la gente no sabe. Yo no tenía ni idea dónde estaba Riviera Nayarit hasta que me contaste tú, y el año pasado tuvimos la fortuna de ir con Richard Sarkin, con Betty, que estará ahí escuchando, Betty Vázquez, Guillermo, que nos llevó. Qué lugar tan increíble, ¿no? Es como Costa Rica puro, absolutamente, ¿no? Lo extraño tanto, Miguel, como no te imaginas. No, lo extraño yo, y he estado 15 días, o sea que imagínate, no me extraña tú que lo extrañes, valga la redundancia. Sí, Ríos donde te puedes bañar, lo decíamos, discúlpame, esto ya... Claro. Estábamos bañando en una playa, tocabas el fondo y salía oro, partículas de oro a tu alrededor, decías, ¿pero esto qué es? Ese es el tesoro que tenemos. En realidad, Riviera Nayarit se enfoca a una parte turística, ¿no? Yo no me voy a olvidar de lo que es Nayarit. Empezando con su nombre, ¿no? Nayarit significa hijo del creador que habitas en los cielos y en el universo, ¿sí? En la lengua Nayari, que es una de las tribus que también no fue conquistada e influenciada. Viene en honor al gran profeta Nayar, que fue quien nos salvó de la conquista. Entonces es un lugar definitivamente mágico, y en Nayarit también es donde se encuentra el sitio sagrado que viene siendo Tatey Jaramara, que es un lugar relativamente increíble, pero más que nada ahí te das cuenta cómo la ciencia, los estudios y el conocimiento nativo van de la mano, porque para nosotros este lugar representa el lugar donde se origina la vida, donde del mar empieza a surgir la tierra y de ahí nacen los primeros seres. Y a lo que voy con los estudios que realizaron la Universidad de la UNAM, ahí en San Blas es donde hicieron fricción y donde comienza el cinturón de Richter. Entonces hacen fricción las placas tectónicas y los investigadores se dieron cuenta que es cierto. O sea, ahí es en realidad donde surgen las Américas. Sí, San Blas es ese lugar de que hay una canción de Maná, ¿no? Que hablan en el puerto de San Blas, una loquita que esperaba a alguien que se fue, ¿no? Exactamente. Y es en ese sitio donde estaban esas playas que yo digo, donde te podías bañar alrededor de un montón de oro. Ojalá el turismo no lo estropee, parece que lo están haciendo bien. Y yo pienso que San Blas siempre se va a quedar chiquito porque hay muchos mosquitos. Entonces agradecemos a los jejenes que ahí están, porque pues en realidad se ocupa salvar este lugar de manglar, ¿no? Es un pulmón de la tierra, porque los mangles son lo que generan más oxígeno en el mundo. Entonces San Blas, si se preserva de esa manera, en mi opinión, es mucho mejor, porque también ahí es una biosfera y es el segundo lugar más
que tiene más diversidad de aves después de Costa Rica. Entonces estamos hablando de un ecosistema puro donde habitan los jaguares, los cocodrilos, las aves como águilas, todas las aves migratorias pasan por San Blas por algo. Ballenas que van allí a procrear, ¿verdad? Las ballenas jorobadas y el tiburón ballena, también sin olvidar a los delfines. Entonces es en realidad un ecosistema puro. Vale, queremos volver allí. Riviera Nayarit. Y vosotros estáis diseminados, los huirráricas, huicholes. Estáis diseminados en diferentes lugares. Dime 2 o 3 de ellos, donde se siga todavía estando muy de acuerdo con la tradición ortodoxa. Viene principalmente de lugares como Pochotita, y es ahí donde mi tío es el encargado y el maracame principal de este centro ceremonial. Otro lugar que también es ortodoxo es Queorubitua, conocido como Las Latas, ¿no? Aquí sí, cuando visitas esos lugares, haz de cuenta que te montas en una máquina del tiempo y viajas 8,000 años atrás. Lamentablemente nada es perfecto, hay sus problemas, pero definitivamente en la parte espiritual se ha preservado de una manera increíble. ¿La gente sigue viviendo como vivéis antes, en cabañas o...? ¿Es una zona montañosa? Definitivamente es una zona montañosa, porque eso fue lo que nos alejó de la conquista y lo que nos protegió. Si quieres visitar el lugar de donde somos originarios nosotros, tienes que caminar por alrededor de unas 8 horas después de haber manejado de Guadalajara 12 horas. Entonces, para llegar a estos lugares ortodoxos o que en realidad han preservado esta tradición, tienes que esforzarte, porque tienes que caminar o irte en remuda, que viene siendo una mula o un burro. ¿Y llegas y es un poblado sin agua, sin luz? Sin luz. Si acaso va a haber uno que otro panel solar, ¿no? A veces son cosas que no se pueden inevitar, pero cuando visitas nuestro pueblo, que se llama Cueta, o en español le dicen Limón, ahí sí, es prácticamente viajar en el tiempo. Las casas están hechas de adobe. Nosotros mismos las elaboramos con nuestro esfuerzo. Nosotros cortamos el material, le ponemos el techado de pura erra, o que viene siendo lo que es la paja. Viene siendo, sí, de trigo o de diferentes tipos de vegetales, ¿no? Pero es increíble cómo este conocimiento también lo hace impermeable, ¿no? No penetra el agua cuando llueve, y más que nada cuando tú lo miras de la montaña, ni siquiera nota que ahí está un pueblo. Respeto con la madre tierra, con la naturaleza, ¿no? De eso se trata, ¿no? De la armonía, y prácticamente de no dejar nuestra huella como humano, ¿no? En la actualidad, de donde sea que va el humano, tenemos que dejar evidencia, ya sea contaminándola o haciendo nuestros monumentos, metiendo la modernización, ¿no? Y en mi opinión, yo pienso que estos lugares son necesarios porque en realidad te recuerdan algo muy importante, ¿no? A vivir tu presente. En la actualidad estamos tan perdidos en las redes sociales, en que vamos a ir para acá o que vamos a pertenecer al glamour, que nos olvidamos de lo más importante y lo único que existe, que es nuestro presente. Cuando te vas a estos lugares, te desconectas del internet, de la comunicación, y eso te das cuenta lo valioso que es ese momento. Ya. ¿Y la gente joven sigue esas tradiciones o quieren ir a tener internet, tener un teléfono móvil, una tablet? Bueno, definitivamente una de las cosas que yo he hecho y que en realidad estamos luchando, yo he creado un taller, se llama Wixaricarte, que es como Wixárica, pero Wixaricarte porque yo me enfoco a crear artistas haciendo uso de nuestras artes tradicionales para que así ellos puedan tener una fuente de ingreso que no sea trabajando en la modernidad. A la misma vez, nosotros las pinturas que creamos es una manera de escribir, porque así como lo hicieron los mayas y los aztecas, nosotros usamos una simbología. Nuestra escritura es visual, a base de símbolos, de colores que tienen un significado. Y estas historias que creamos en nuestras pinturas de estambres, que llamamos huevilla, significa el reflejo del creador. Estas historias han trascendido de generación en generación por milenios. Y gracias a este arte, estas historias también pueden ser compartidas con la modernidad, porque no hay lenguaje universal como el arte. Yeah.
Esa camiseta que llevas decías que la has hecho tú. Exactamente, representa un Nyerika. Un Nyerika es un portal de conocimiento, es como un mandala, ¿no? Como lo conocen en la actualidad. Estos portales de conocimiento nos dan el conocimiento de convertirnos en maracames, sanadores, en artistas, músicos. Tienes que acceder a estos portales para que te den ese don que tú estás buscando. Ahora vamos a hablar de ellos. 3 y 15, te la voy a cambiar por alguna camiseta. O 3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Cilao Valadez, que nos llega desde México, un representante de ese pueblo de los huicholes. Estando allí me regalaron o conseguí un ojo de Dios. ¿Qué significa eso para vosotros? Además precioso, con unos colores tremendos, que es un poco la característica de tu pueblo, ¿no? Muy brillantes, muy explosivos, muy intensos, ¿no? Claro, el ojo de Dios viene siendo la ofrenda que se usa como iniciación en la tradición de nosotros. Cuando un ojo de Dios es terminado, tiene 5 rombos vibrantes, pero durante la creación de ese ojo de Dios, el niño tiene que visitar los sitios sagrados. Cada sitio sagrado que se visita representa un ojo de Dios. Viene siendo Wirikuta en San Luis Potosí, y el que está propenso a ser destruido por las mineras canadienses es Tatey Jaramara, que está en San Blas, Jaurramanacá o el Cerro Gordo, que está en Durango, Tacata, que está en Jalisco, y la Laguna de Chapala, que es la isla del Escorpión. Entonces, una vez que se cumplen estos 5 pasos, se hace en un lapso de 5 años. Prácticamente te has iniciado en la tradición, te has vuelto un Wixárika. Entonces el ojo de Dios es enfocado más a la familia y obviamente a la criatura que estamos pasando este conocimiento. Yeah. ¿Tú has hecho esos 5 pasos? Sí, afortunadamente mi padre me llevó en estos 5 pasos y los voy a volver a realizar muy pronto. Sí. Cuéntame uno casi antes de marcharnos. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué haces cuando llegas? Si se puede contar. Claro, parte de lo que hace uno obviamente es la ceremonia. Para nosotros el don de artista, en lo particular mi don de artista viene de Wirikuta. Wirikuta es el desierto que tiene la mayor biodiversidad en cactáceas en el mundo, y de ahí es de donde proviene el jicuri. Entonces, una vez que llegamos a Wirikuta, pues obviamente estamos en busca de la llave. Si encuentras la llave, se realiza la ceremonia y el maracame se encarga de realizar tu canto. ¿Tu canto qué significa, perdona? El canto significa que él va a relatar tu historia desde que eras una célula hasta tu actualidad. Incluso se va trazando tu linaje ancestral. Y todos estos cantos son canalizados a base de Tateguarí, que viene siendo nuestro abuelo fuego. El abuelo fuego es incluso más anciano que el sol, porque el sol está hecho de ese elemento que es el fuego. Entonces, cuando hacemos el canto, la gente cuando visita nuestra ceremonia siempre piensa que el maracame ya memoriza el canto. No es así, el canto se canaliza a base del fuego. Ya, y cuando dices que el maracame te cuenta tu vida, es porque adquiere algún tipo de poder, de clarividencia para ver lo que tú has sido, lo que en otra vida o lo que eres en este momento. Definitivamente son canales. O sea, cuando tú empiezas a ver a un maracame cantar, lo ves en un trance. O sea, es un trance, o sea, simplemente es como una herramienta del creador que él nomás está usando su cuerpo para manifestar esa visión que se está manifestando en el fuego. ¿Y cuánto tiempo dura esa experiencia? Por lo regular las ceremonias son de 5 días seguiditas. O sea, y no sin incluir la preparación. La preparación es visitar los sitios sagrados, crear las ofrendas. Una vez que creas las ofrendas también las dejas. Y a base de estos pasos también está la abstinencia sexual, dejar de comer sal. Entonces, no, para nosotros una ceremonia no es cuestión de un día para otro, es una preparación de meses y a veces hasta de años. Es por eso que cuando recibimos las respuestas o usamos esta planta de poder, prácticamente nos llegan esas respuestas, ¿no? Y aquí es donde quiero trazar la línea, ¿no? Estábamos hablando hace rato de por qué la gente consideraba que el peyote puede ser una alucinación. Es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque el peyote no es diseñado por las manos del humano, no crea riqueza.
y tampoco crea adicción. Cuando alucinamos, estamos usando una sustancia que es creada por el hombre, que crea adicción y que crea dinero, ¿no? Entonces ahí se rompe el esquema. Cuando usamos estas plantas de poder, simplemente son llaves que nos llevan a adquirir ese conocimiento que estamos buscando. Y lo digo de manera general porque cada persona tiene metas diferentes, ¿no? Algunos se quieren enfocar en el camino musical, otros en el camino de la sanación, otros en el camino artístico. Ya, no estamos haciendo apología de esas plantas o de esas llaves, como tú dices. ¿Cuándo termina la experiencia esa? Termina, pues obviamente ahí el que va montando el caballo es el maracame. Y en este caso, pues viene siendo mi maestro Don Julio. Precisamente acaba de salir una película que documenta de muy buena manera la vida tradicional wixárika. Se llama Ecos de la Montaña. Y el maracame, que es el protagonista de esta película, es mi maestro. ¿Sí? ¿Se encuentra fácilmente? Está en México, la vas a encontrar en Netflix. Yo me imagino que también la vas a encontrar por aquí en un día muy cercano. O en el internet, YouTube en la actualidad lo tiene todo. Vale, mucha gente nos pregunta que cómo eres, nos hemos hecho unas fotos y nuestras compañeras han publicado algunas fotos de nuestro paso por esa comunidad huichol. Si queréis verle en Twitter y en el Face del Espacio en Blanco, anda por ahí, que lo compartiremos contigo. Para terminar, Silao, ¿qué hemos olvidado los hombres de este lado del mundo, entre comillas, civilizado? Hemos olvidado que nuestra madre es la tierra, que ella nos alimenta, ella nos comprende, ella nos da la vida. Hemos olvidado que debemos de vivir en comunidad, que hemos olvidado ser libres. Simplemente a veces es tanta la ignorancia que preferimos criticar en vez de aceptar. Y lo que hacen estas ceremonias y estas experiencias simplemente te dan esas respuestas, ¿no? Y son respuestas tan simples. O sea, simplemente son tan simples, pero es la esencia de la vida, la felicidad, la armonía, respetarse uno a otro. Y cuando lo digo uno a otro, me refiero a humanos con animales. Todo en esta vida tiene un propósito y es un equilibrio. Pero a la misma vez estamos conscientes de que vivimos en una dualidad, pero entre más juntos estemos y nos acordemos que somos todos humanos, esa va a ser la llave para todos vivir en armonía. Como siempre, un placer estar contigo. Mucha gente nos pregunta, quieren contacto para tenerte. ¿No vas a estar en Fitur? ¿De vez en cuando vienes a Fitur? ¿Mañana no vas a estar en Fitur? Ya he terminado mi labor en Fitur. Me pueden contactar en Facebook. Silao Valadez es C-I-L-A-U. Valadez es V-A-L-A-D-E-Z. También en Wixaricarte, que es nuestro perfil de artistas, o en wixaricarte.com. Ahí con gusto los atendemos y tenemos el corazón abierto para hacer un cambio positivo en el mundo. Ha sido un placer volver a tenerte. Quizás ese sea el mensaje que todavía tenéis las etnias o los pueblos que estáis enraizados con la tradición, ¿no? El respeto uno al otro y el respeto a la tierra. Gracias, ha sido un placer, un honor volver a tenerte con nosotros. Gracias a ti, Miguel, y un saludo a todo Nayarit. También se lo mandamos nosotros a Guillermo Guerrero, no me acordaba. Queremos decirle 3:24, 2:24, preparados, nos van a tatuar dentro de nada algo en nuestra piel. Pero antes una información de dónde vamos a estar dentro de muy poquito, la nueva cita del Espacio en Blanco. Antes de irnos a Nayarit con Silao a ver esas que nos va a llevar. Parece mentira que estemos a un mes, pero ya estoy bastante relajado. Me alegro mucho. La semana pasada decíamos que quedaban muy poquitas plazas. Esta semana ya decimos que ya no quedan plazas para asistir al Congreso, ¿verdad? Pues la verdad es que no, y te he de decir que tengo un sentimiento, como tú comprenderás, un poco agridulce, porque por un lado estamos encantados de que a falta de más de un mes no nos queden plazas, y por otro lado pues lo siento también por la mucha gente que se queda afuera y que están llamando. Sí me gustaría decir que aunque ya estén todas las plazas cubiertas, estamos abiertos a aceptar nuevas solicitudes, que la gente pues mande un email a congreso@mazarrón.es y se sigan apuntando, porque si hay bajas de última hora las queremos cubrir, queremos mantener lleno el centro cultural. Vale, y lo que hay que hacer para la próxima es buscar un lugar más grande. Se lo decimos a los responsables del Ayuntamiento de Mazarrón, que es un poco el patrocinador, ¿verdad?
Sí, totalmente. Ellos son los que se encargan de ponernos el centro cultural y los que corren con los gastos pues de estancia y de viaje pues de todos los ponentes, ¿no? Vale. Tú sabes que aquí nadie cobra nada, pero si no fuese por ese aporte que hace el ayuntamiento, su alcaldesa Alicia Jiménez Hernández y el concejal de Cultura Pedro Martínez Pagán, que siguen apostando por nosotros, pues no podríamos llevar este evento allí y no podríamos ayudar a Aspadén, que al final de cuentas es una de las partes más importantes del Congreso. El fin último. Sí, señor. Rápidamente un repaso de las personas que van a estar. Bueno, pues va a estar Elena Merino, que nos va a hablar de psicokillers españoles, Carlos Canales nos hablará de Más allá de la ecúmene, el nacimiento de la imagen del mundo, Paloma Navarrete, distintas fronteras y otras realidades, Vicente Casaña, El universo se refleja en tu alma, Jesús Callejo, Las 12 puertas del infierno, y Miguel Blanco, usted señor, que nos hablará de chamanes y magia. Y luego siempre digo, ¿no? Repetimos, hay 2 nuevos eventos este año. Vamos a proyectar el documental de Jorge Sánchez, documento OVNI, una historia de evolución, y presentaremos una investigación de campo del grupo GOIS de uno de los edificios más emblemáticos de Mazarrón del siglo XIX, en el que se van a quedar todos muy sorprendidos cuando vean los resultados. Ese es el programa Foro Completo por el momento en el Centro Cultural de Mazarrón, y el programa Espacio en Blanco que vamos a hacer por ahí. Forma de contacto, por si quieren más información, cómo llegar, etcétera. ¿Dónde, Antonio? Sí. Para llegar pueden entrar al Facebook del Congreso, Congreso Más Allá, a la web del Congreso, www.congresomasallá.com, y a la www.mazarrón.es. Ahí van a encontrar toda la información sobre cómo llegar, los lugares en los que se pueden hospedar. Toda la información del Congreso la encuentran ahí. Perfecto, y el programa seguramente será a partir de las 10 de la noche. Haremos un falso directo 10 de la noche con entrada libre para toda la gente que quiera asistir a ver cómo hacemos un espacio en blanco. Daremos más información de todas formas. Antonio, gracias. Gracias a ti, usted manda siempre. Enhorabuena, seguimos yéndonos, ¿vale? Por supuesto, un abrazo. Fuerte abrazo, hasta prontito. Nómadas, el poder de la naturaleza. Puede sentirse en una floresta de bambú, todo de bambú. Riquísimo bambú. Y además hay un animal que yo creo que a los españoles y a todo el mundo le gusta mucho, que es el oso panda. Buscamos el Buda más grande del mundo. Son 71 metros esculpidos en la piedra delante de las 3 gargantas, y es un sitio absolutamente espectacular para todo el que lo ve. Nos vemos en el suroeste de China. Nómadas, con Álvaro Soto, los domingos a las 7 de la mañana. Destino, Sichuan. En Radio Nacional de España. Hola, miembros siguientes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí, al atardecer, alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. Tres y 30, 2 y 30 las Islas Canarias, un ejemplo de las muchas personas que nos escuchan en innumerable cantidad de lugares, era China. Y ahora cambiamos de escenario de nuevo y nos preparamos para un tema extraño y sugerente. Tras esa introducción, presentamos a nuestro siguiente invitado. El mundo del tatuaje nos parece algo tan moderno que posiblemente no nos hayamos percatado del hecho de que este arte es realmente milenario y quizás uno de los primeros en conocerse en la Tierra. El origen del tatuaje no se sabe con exactitud, ya que se cree que este arte era conocido por numerosas culturas alrededor del mundo, pero practicado de forma diferente. Se apunta a los hombres euroasiáticos del periodo neolítico
como los primeros tatuadores hace más de 5.000 años, a juzgar por los restos encontrados a finales del siglo XX en Siberia y el delta del Danubio. A partir de entonces, se sabe que en Egipto, lugar del que provienen los pigmentos de henna, que se convertirían también en un fenómeno en el sur de la India, las mujeres eran tatuadas para representar su estatus social y muchas momias eran marcadas. Al mismo tiempo, la cultura celta y germánica utilizaba el arte del tatuaje con fines bélicos. Los japoneses tatuaban figuritas de barro que acompañaban a los difuntos en su camino al paraíso, y los aztecas tatuaban especialmente a los niños con tal de rendir tributo a dioses como Cuacli. Como sucede con otras muchas formas de expresión, el catolicismo y la férrea mentalidad de la Edad Media llegaron a prohibir los tatuajes, concebidos como una mutilación al cuerpo heredado por Dios. Esta condena fue seguida también durante el periodo de colonización que precedería a este oscuro tramo en el siglo XV. Al llegar a las islas de la Polinesia o al Nuevo Mundo, los colonizadores europeos fueron exterminando este arte de las pieles nativas. No fue hasta 1771 cuando el explorador Thomas Cook exportó el arte a la alta sociedad occidental, simbolizando un nuevo movimiento en el mundo del tatuaje. Conozcamos algo más de este fenómeno de decorar el cuerpo humano. Para hablar de ello, os presentamos a nuestro siguiente invitado, Sergio Huelves. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Un placer que estés aquí con nosotros. Está un poco nervioso. Lleva desde el principio del programa viendo un poco. ¿Te ha gustado, Silao? Me ha encantado. La verdad es que me he sentido muy identificado con él porque yo también estudio chamanismo, entonces encontrar a un chamán enculturado, ¿no? en su cultura madre, pues gusta mucho y la verdad es que se aprende mucho de una persona que ha empezado con 9 años a estar inmerso en todo este mundo espiritual. ¿Eres profesor? Soy profesor de inglés de un colegio y... ¿Cómo se nota? Tiene toda la mesa llena de papelitos. Sí. Yo no sabía que era tan antiguo esto del tema de los tatuajes y tan enraizado en la cultura, en la forma de ser también y en la tradición, ¿verdad? Sí, el tatuaje, que como bien decía la introducción, es un arte milenario que se pone por medio de diferentes técnicas, el hollín en la dermis de la piel y bueno, en todo el globo terrestre podemos ver el nacimiento del tatuaje desde tiempos ancestrales. Sí, ¿está en todas las partes del mundo? Prácticamente. Sí. En cuanto elijas un punto del mapa y empieces a investigar, sale una raíz. Ya. ¿Cuál sería el origen, si es que hay algún origen? Como decíamos ahí en esas... Sí, como comentabais en la introducción, los hombres euroasiáticos del periodo neolítico, en el 6000 a.C., es el indicio que hay, ¿no? Pero no hay una evidencia fehaciente, ¿no? de que es una realidad. Podemos mirar en los cuerpos momificados más antiguos, por ejemplo en la costa de Perú, en la cultura chinchorra, en el 2000 a.C. encontraron el cuerpo momificado de un hombre adulto que tenía un bigote tatuado. Por ejemplo, también se encontró en ese mismo continente, en la parte sudamericana, encontramos en 1984 en las montañas del norte de Perú a una mujer. El brazo y la mano la llevaba tatuada por medio de técnicas de laboratorio con rayos infrarrojos. Se descubrió que tenía unas ondas que yo cuando las vi... ¿Unas ondas? Una especie de ondas, sí, que cuando las vi recuerdan mucho a las ondas de la cultura polinesia también. Sí, son como unas olas. Y también hay animales, aparecen aves y peces. Y poco a poco
son poco visibles. Entonces con estos medios de laboratorio están intentando sacar cuál es el concepto, ¿no? Esa cosmovisión que ellos tenían, en qué se fijaban, en qué estaban tatuando. ¿Ya más tranquilo? Un poquito, vamos relajándonos. Como impresiona, un micrófono, Sergio. Ah, sí. Y el gran Miguel también impresiona. El gran Miguel. Dime una cosa, llega a la iglesia, bueno, es todo muy antiguo y todo tenía un concepto religioso, espiritual, ¿no? Un tatuaje no es una pintura que te haces así por hacerte, no quiero a Pepito, ¿no? Y te lo pones ahí. Por supuesto, eso es actualmente en algunos casos particulares de las personas, ¿no? Se ha hecho un fenómeno de masas y entonces es algo más de moda, ¿no? Veo a una persona y quiero tatuarme eso, que también, bueno, si lo analizamos bien, no deja de ser algo, una raíz muy, muy antigua y muy ancestral de cada persona, porque cuando nos fijamos de una manera visual en unos símbolos, algo nos están diciendo, a priori es algo que nos atrae, pero claro, puede que esos símbolos nos estén hablando. Para mí los símbolos, digamos que es la manera en que los dioses han intentado comunicarse con nosotros. Entonces, bueno, podemos hablar más adelante, si quieres, de símbolos que están en muchas partes del mundo, por ejemplo. Y que son los mismos, además, ¿no? Casi sí, siempre. Por ejemplo, la esvástica que venía. Que no tiene nada que ver con Hitler ni con no, la nazis. Ni mucho menos. Ellos la cogieron del hinduismo, pero también se puede encontrar en los indios navajo. Y también se puede encontrar algo muy parecido en la cruz marquesana de las Islas Marquesas de la Polinesia. Todos tienen algo en común, el balance y el equilibrio. Entonces, en puntos tan distantes en el globo terrestre, todos tienen ese mismo concepto. Y ¿quién nos dio esos símbolos? Yeah. Buena pregunta. Es curioso porque decíamos en la introducción que llega la Iglesia Católica o las iglesias imperantes y de repente machacan toda esa costumbre que había de tatuar, ¿verdad? Y lo prohíben. Sí, eso es. Bueno, fue en la Edad Media y en el cristianismo aquí digamos en Europa hubo unas cuantas incongruencias, porque por un lado los tatuados eran considerados personas diabólicas, estaban mutilando el cuerpo heredado de Dios. Pero si tenemos en cuenta los datos, en el siglo V el emperador Constantino abolió esta atrocidad, ¿no? No volvamos a tatuar, ¿no? En la cara, ¿no? a estas personas. Y en el siglo VIII el Papa Adriano también lo hizo. No que nadie se tatúe. Pero claro, a continuación las cruzadas de caballeros templarios empezaban a tatuarse las palmas de sus manos y sus brazos con cruces. Sí, yo sé que a ti te gustan mucho los caballeros templarios. Sí. Entonces, bueno, sí se tatuaban cruces en el cuerpo con el fin de que si algún día morían en la batalla, pudieran tener una sepultura cristiana. Qué curioso. Tengo aquí unos datos, según Marco Polo, en ese relato que hizo de los viajes, el respeto a una persona se medía por la cantidad de tatuajes que tuviera. Sí, el tatuaje no deja de ser una representación del estatus social de cada civilización. Ahora, actualmente, parece que una persona que está tatuada mucho es un delincuente, es una persona de los bajos fondos, ¿no? Lo vamos a hablar en el segundo, para un tipo raro, así, sí, ¿no? Como tú que llevas unos cuantos tatuajes. Sí, porque no se me ven algunos otros, sí. Bueno, pues sí, en culturas como la Polinesia, en culturas como, por ejemplo, si hablamos del noroeste, la costa noroeste de Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo, los Haida, los Tlingit, por ejemplo, son dos tribus que tenían muchos clanes y bueno, dentro de esos clanes quien más iba tatuado estaba mostrando a un estatus social muy elevado, eran las clases elevadas. También en las Islas Marquesas, quien iba más tatuado normalmente era la persona de más estatus social. Qué curioso. El tatuaje tiene diferentes sentidos en todas las culturas a nivel mundial. Uno primero es la cosmovisión personal del portador del tatuaje. Otro es el contacto con los espíritus. Otro es evitar que los espíritus malignos entren en nuestro alma. Sí, otro es que el pasaje de la vida a la muerte sea placentero y con ayudas de los guías espirituales. Y es aparte de la cosmovisión, la entidad grupal en la que se encuentra cada portador.
datos que tengo aquí también, en Norteamérica se asoció el tatuaje con prácticas religiosas y mágicas. Era un rito simbólico y una marca única que permitiría que el alma superara los objetos en su camino después de la muerte. O la muerte. Qué curioso, ¿no? Sí. Supongo que todo esto habría que hacerlo con otra conciencia, ¿no? O tendría una conciencia de la importancia que tiene eso, ¿no? No es solamente ponerse ahí un dibujito en la piel. Claro, de eso se trata. Son muchos los tatuadores que hay actualmente en la Tierra que están intentando que el tatuaje tenga su sentido tradicional. Es decir, que la persona se tatúe con un sentido. Hablando personalmente de mi proyecto que se llama Huelves Tatau, lo que intento hacer es ayudar a cada persona en su proceso. Bueno, debido a los estudios que estoy cursando desde hace un tiempo, que son estudios chamánicos, como comentaba antes, intento ayudar a cada persona a sanarse. Entonces lo que hago es escuchar sus historias y cuando las voy tatuando, después de utilizar la técnica que él quiera, ya sea con una máquina, con el tatau de Tahití, o con el hand poke, por ejemplo, de los esquimales. ¿Qué es eso, tatau? Rápido. Bien, voy a explicarlo. El tatau es el golpeteo de dos palos, es el golpeteo de dos sticks. Uno de ellos tiene, digamos, los dientes, antiguamente eran dientes de tiburón o concha de tortuga. Actualmente, por medios higiénicos, se utilizan acero quirúrgico, sí. Entonces se golpetea. Entonces, de esa manera, como los polinesios, como todas las islas de la Polinesia, Rapa Nui, Aotearoa, la actual Nueva Zelanda, por ejemplo, las Islas Marquesas, Hawái, se trabaja con el tatau. También utilizo la técnica de hand poke que se hace, por ejemplo, en Sudamérica. Por ejemplo, los olmecas la hacían. Hay un proyecto que se llama el proyecto Olman, que lo hace un tatuador en Chiapas que se llama Samuel Olman. Y esa es la técnica que voy utilizando según lo sienta así cada cliente o paciente. Y lo que haces es que le tatúas eso que le puede ayudar un poco en su... Sí, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué familia tienes? ¿Ha fallecido alguien? ¿Qué es lo que quieres expresar? ¿Qué problema tienes? Ahora con el tiempo me gustaría darte un regalo que he traído. He traído un dibujo. Bueno, sé poco sobre tu vida, pero lo básico como para que los símbolos trabajen y te ayuden simplemente visualmente. Vale, 13:43, 12:43 en las Islas Canarias, ahora lo vemos. Seguimos adelante, queremos daros unos cuantos datos más todavía de esta extraña historia de tatuarse el cuerpo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El tatuaje fue reintroducido en la sociedad occidental por los expedicionarios ingleses, dirigidos por el capitán Cook en su vuelta de Tahití en 1771. Esto explica la natural asociación que ha prevalecido hasta nuestros días entre los tatuajes y los marineros. A modo de anécdota, contaremos que don Juan de Borbón llevaba su antebrazo derecho tatuado en recuerdo de su estancia en la Marina inglesa. También miembros de la realeza británica volvieron tatuados de sus expediciones por los mares del sur. La asociación entre tatuajes y delincuencia provino de los marineros, gente que a menudo se embarcaba durante largos periodos de tiempo para evitar a la justicia. Los tatuajes permanecieron en letargo hasta que resurgieron con los hippies en los años 60 y 70, que adoptaron el tatuaje y lo elevaron a la categoría de arte, abandonando los motivos marineros y realizándose grandes diseños muy coloristas, acorde con la época. Esto hizo salir el tatuaje de los puertos y empezó una primera popularización del tatuaje. A partir de entonces, comenzó a existir una concepción diferente del tatuaje en Occidente.
El primer tatuador oficial conocido en Occidente fue Martin Hildebrandt, el tatuador oficial de los bandos de la Guerra Civil Americana. A partir de entonces, los tatuajes eran lucidos por bohemios de los bajos fondos y artistas circenses, permaneciendo dormido para el gran público hasta los años 70. Son datos de este extraño arte, pero hay más. Ahí están esos datos que hemos sacado de la historia. Sergio, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Cuando veías a alguien antes tatuado, era un tipo que había estado en la cárcel, seguro. Sí. Era como de un ambiente muy lumpen todo lo que tenía que ver con los tatuajes, ¿no? Sí, bueno, hablábamos del Capitán Cook. El Capitán Cook lo que hizo es enseñarnos, ¿no? Traernos lo que es el conocimiento de la Polinesia, ¿no? Pues en sus viajes. Pero tenemos que hablar de diferentes investigadores, antropólogos que han hecho mucho favor a nuestra cultura. Por ejemplo, podemos hablar de la expedición rusa en el siglo XIX de Tilesius y Langsdorff. Luego, a continuación, en ese mismo siglo, Karl von den Steinen también hizo mucho favor. Y en el siglo XIX, una expedición que se hizo desde el Museo Bishop de Hawái, en el que fue Willowdean Chatterson Handy, que tengo aquí personalmente el libro, por si le quieres echar un vistazo. Hicieron un gran favor para los tatuajes de las Islas Marquesas. Entonces, Cook nos ayudó a conocer, pero el tatuaje lo trajeron esta gente. Yeah. Es decir, nos dieron esa información. Tenemos que hablar de tatuadores a continuación, que son los que han abierto el mundo del tatuaje a todos esos tatuadores de Occidente. Por ejemplo, estaríamos hablando de Tricia Allen, que también era una antropóloga que estuvo en la Universidad de Hawái, tenía contactos con gente de Rapa Nui, de las Islas Marquesas de Tahití, tatuó a mucha gente, ayudándolas. Fue una de las personas que ayudó a que los propios nativos de allí entendieran qué era el tatuaje, porque se lo habían extirpado. Entonces, recuerdo una lectura sobre ella que decía que estuvo los 4 primeros años dando el 50% de sus beneficios a los primeros tatuadores de todas las islas. Nunca se metió en Nueva Zelanda, tampoco se metió en Samoa, porque tienen un concepto del tatuaje muy privado, muy sagrado, y que no quieren que salga de allí. Ya. Qué curioso descubrir eso, que esas cosas que uno se pone en la piel, yo las veo siempre, las he visto un tanto así extrañas, ¿no? Pueden llegar, o han tenido en la historia, un concepto mucho más profundo, mucho más religioso, mucho más espiritual. Sí, lo tienen. Si nos vamos, por ejemplo, saltando un poco, nos vamos a Mentawai, a las islas de Mentawai, concretamente a la isla de Siberut. Es el único sitio que ahora mismo queda donde existe el chamanismo muy apegado al tatuaje. Bueno, allí hay en Indonesia tienen, digamos, unas religiones, hubo un pacto entre 3 religiones, que lo que está haciendo es que estos chamanes de Mentawai, de Siberut, acaben abandonando su tatuaje. Los Sikerei, que son los chamanes y las chamanas de Mentawai, llevan 20 años sin tatuarse. Bueno de un tatuador de Yakarta, que se acercó allí con su máquina y ha estado tatuando a la gente y ha podido rescatar el tatuaje, porque entraron en un pacto en que los chamanes le daban los símbolos para que pudieran rescatarlos, y él iba a tatuar a todos los que pudiera. Yeah. En la Guerra Civil Norteamericana había también tatuadores que empezaron a tatuar a los guerreros tanto de un lado y de otro. Sí, Samuel O'Reilly es si no me equivoco, el inventor de la máquina de tatuaje. El tatuaje que derivó de él, ¿no? Hacia los marineros es muy distinto. Es lo que se llama el tatuaje clásico. Lo llaman tradicional erróneamente, porque tradicional es este tatuaje del que hoy estoy hablando. Yeah. Pero sí, eran motivos marineros, motivos... un ancla y esa anclas, cosa, águilas, amor sí, de madre. Ese tipo de cosas. Sí, esos primeros tatuajes, digamos, un poco rudimentarios. Yeah. Sin embargo, todo ha cambiado ahora. De repente hay una eclosión, todo el mundo quiere tatuarse. ¿Querrá esto decir que estamos volviendo a tener un poco de conciencia de que eso es algo más? ¿O es una moda? Porque lo hemos visto que lo llevan los futbolistas y dice, yo quiero llevar también. A eso me refería. Recuerdo, por ejemplo, y voy a hablar del caso personal para
para que se vea que yo no empecé con esto. 3 o 4 minutos. Sí, que no empecé con esto desde el primer momento. Recuerdo cuando veía a gente que llevaba tatuajes tradicionales, entonces a mí me gustaban simplemente por lo llamativo que eran, pero claro, posiblemente los símbolos me estaban llamando. Tuve la experiencia de conocer a al primer tatuador que me tatuó y bueno, hoy descubro que era un maestro, porque era lo que no quería ser, lo que no quiero ser ahora. Es un tatuador del número 45 en la puerta y coge el que quieras. Yo te voy a hacer un tatuaje polinesio sin tener ni idea de lo que hago. ¿Qué significa eso, número 45? Perdón. Sí, el número de los tatuajes que puede haber en las paredes, ¿no? Quiero el 5, quiero el 45. Perdón. Luego conocí, por ejemplo, a Fran de Valhalla Tattoo, que está aquí en Madrid. Era una persona apasionada también del tatuaje polinesio y me enseñó que sin tener un conocimiento exhaustivo de la materia se desvivía por ella y te trataba como una persona y como un cliente. Entonces de ahí empecé a ver a los maestros. Él me recomendó conocer a Pilimó, al Rey Lagarto, que es una persona que vivió en Samoa con uno de los tatuadores mejores de la Polinesia, Paulo Suluape I, que desgraciadamente fue asesinado en los años 90, y con esta persona encontré el sentido del tatuaje tradicional, porque él me tatuó a mí en la isla de Tenerife cuando vivía con mi mujer Patricia allí, cerca de Guimar, en Candelaria. Entonces, poco a poco empecé a ver que esto tenía sentido y que los tatuajes te van llamando poco a poco, te van enseñando poco a poco. Es por eso que conocí hace muy poquito a mi maestro tahitiano, que se llama Isaac Uti Samuela Uti. Y bueno, lo bonito de este nombre, el suyo, Isaac, que viene del griego, viene del judío-cristianismo, Samuela de Samoa y Uti de familia de tatuadores de las Islas Marquesas, muestra un poco lo que es esta conjunción de culturas. Nosotros tuvimos el tatuaje aquí. ¿En España también? Sí, lo tuvimos en las Islas Canarias. ¿Sí? Lo tuvieron los guanches. Los guanches. Sí. Venían de la cultura bereber, como bien sabes, entonces también tenían su tatuaje, pero se perdió. Entonces nosotros los occidentales, igual que comentaba, una persona que quiere saber sobre el chamanismo, pero no lo tiene aquí porque se lo extirparon a las brujas, y nace con ganas de saber, necesita de esos símbolos, necesita de empaparse de una raíz ancestral. Para reconectar. Eso es. Vale. Siendo un poco crítico, ¿no tenemos un cuerpo suficientemente bonito para no necesitar ponernos cosas de esas? Quizás una idea... Puede ser. Eso está, digamos, en la decisión personal de cada uno. Para mí personalmente es una manera de conectarme con la cosmovisión personal que tengo, al igual que he comentado las razones, ¿no?, del que se tatúa. Creo que es una manera de hacerle honor a los dioses, de conectarte con la naturaleza, de tatuar cosas positivas, de tatuar tus experiencias, de tener una identidad. Ojalá todo el mundo viera el tatuaje o asumiera el tatuaje, tuviera la conciencia de cuando se pone un tatuaje. Ojalá. Es por eso, ojalá. Sergio, gracias. Tendrás que venir otra vez para hablar de esas historias chamánicas de las que queríamos, ¿vale? Cuando quieras. ¿Te ha gustado estar con nosotros? Me ha encantado. ¿Lo ha hecho bien, Patricia? Muy bien. Forma de contacto contigo. Si alguien quiere saber algo más de ese trabajo que realizas. Sí, el nombre del proyecto es Huelves Tatau, como la provincia ¿Huelves con H? Sí, H y V, como la provincia de Huelva. Huelves Tatau. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en huelvestatau@gmail.com. Y comentar que bueno, estoy esperando a gente que se quiera acercar simplemente para compartir, para tratar su proceso, si quieren que les tatuemos. En este caso mi compañera de vida, Patricia, que es la que hace el círculo sagrado del tatau, que es la que estira y da energía y se pone, digamos, con el tatuador y con el cliente haciendo, digamos, el trío energético del tatau y nada, y estar allí intentando sanar al cliente. Gracias por haber estado con nosotros esta noche los dos, Patricia y Sergio. Gracias por eso que veremos ahora, ¿vale? De acuerdo. Nos vemos prontito. De acuerdo. 3:55.
Rosa Rodríguez, nuestra compañera que está en las redes sociales, aparte de ser la productora. ¿Cómo ha ido hoy? Fenomenal, ha ido estupendamente. Hemos tenido muchísimas llamadas. Por cierto, oyentes que nos siguen desde México y que saludan a Cilao. Cilao, que está aquí con nosotros todavía. Y tenemos aquí ya los ganadores de esta noche. Los ganadores de esta noche, atentos, ponernos en contacto con nosotros para haceros entrega de ese premio que tenéis. ¿Y ha sido Manuel Sánchez desde Tenerife, Esther Segovia, Asturias, Manuel Castaño, nos escribe un email desde Córdoba, Ramiro Olmedo, Madrid, y Silvia Vázquez desde Valencia. Vale, y no sé si es un problema, teníamos cerca de 20.000 personas seguidoras en nuestro muro de Facebook. Hemos cubierto el cupo de miembros dentro del grupo de Facebook. Lo de Facebook dice que ya no podemos meter nada más. Y los de Facebook no nos dejan ser más. Así que vamos a crear una página web y os vamos a ir informando a lo largo de esta semana para que os vengáis con nosotros, porque aquí sí que no hay límite, aquí cabemos todos. Sí, tenemos que cambiar, va a ser una página web dentro del Facebook. Exacto. Para poder albergar a todos o dar cabida a toda la gente que nos sigue, que queremos que sean 30.000, 50.000, 200.000, cuanta más gente de conciencia mejor en este planeta. Así es, va a ser de una forma muy sencilla y os lo iremos contando a lo largo de la semana por las redes sociales y la semana que viene aquí en el programa. Gracias, Rosa. A ti. Nos vamos. Y terminamos. A todos, gracias por la escucha en esos 111 países en nuestro país, en Radio 1 y en Radio 5, por sintonizar este programa, El Espacio en Blanco, haciendo que las fronteras cada día sean más amplias y llegando a mayor cantidad de lugares. En 7 días volvemos, hay más misterio. No solamente no nos gusta meter miedo, nos gusta hablar de cosas a veces de conciencia, cosas que sirvan, y habrá nuevos invitados para ello. No os perdáis la semana que viene. Si todo sale bien, vienen arqueólogos que han estado en Egipto para contarnos algunas cosas súper increíbles de esa civilización. Feliz semana para todos, nos vemos en 7 días, os necesitamos para llenar el espacio en blanco, y ahora nos vamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta casa, en esta sintonía. Cuidaros, ha sido un placer.